¿Alguna vez has experimentado algo llamado parálisis del sueño? Es entonces cuando te despiertas y, aunque estás consciente, no puedes mover ningún músculo de tu cuerpo. Eso es exactamente lo que me pasó a mí, pero con una intensidad que nunca olvidaré. Recuerdo una presencia maligna atacándome sin piedad, como si el mismo diablo estuviera allí, atacándome sin motivo alguno. De repente, sucedió algo aún más aterrador. Una especie de portal se abrió justo frente a mí y una voz siniestra y gutural resonó en mi oído. No era una voz humana, sino algo oscuro, demoníaco, que ahora reconozco como Satanás. En ese momento, sin darme cuenta, había establecido un pacto, una conexión espiritual que no debería haber existido. Fue el momento exacto en que algo se apoderó de mí por completo. Mis ojos se pusieron en blanco y mi cuerpo comenzó a moverse por sí solo, como si fuera una muñeca controlada por fuerzas externas. Yo estaba aterrorizada y gritaba a quien estaba cerca: «Chicos, me muevo sola. Parece que me estoy congelando, como si fuera un defecto». Pero no fue un defecto. Fue algo mucho peor. Los demonios intensificaron su ataque. Recuerdo fumar y de repente escuchar voces que parecían venir directamente del infierno. No era uno, ni dos, sino decenas, todos repitiendo la misma palabra: diablos, infiernos, infiernos. Era como si me arrastraran hasta allí. Y lo más aterrador es que, mientras gritaban, sentí que se me escapaba la vida. Mi visión se oscureció, mi cuerpo pareció desmayarse y sentí que estaba a punto de morir. Las voces no paraban: «Mátenlo, mátenlo». Era como si me estuvieran persiguiendo, decididos a llevarme al abismo. En medio de la desesperación, me encontré en una pelea física con mi padre. No sé cómo llegamos a ese punto, pero recuerdo claramente mirar a un policía que estaba allí parado, con su arma en la mano, casi a mi alcance. Por un momento pensé en tomarlo. Fue entonces cuando sucedió algo sobrenatural. Vi el número 666, como si estuviera tocando algo más allá de la vida, algo que no pertenecía a este mundo. Hoy tengo el privilegio de compartir esta experiencia con ustedes. Mi historia es un testimonio de cómo las fuerzas del mal trabajan para destruirnos no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Todo empezó cuando yo tenía solo 7 años. Esa noche tuve mi primer contacto con lo sobrenatural y fue aterrador. De repente, fui arrancado violentamente de la cama y sentí como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo, con llamas ardiendo debajo de mí. No sabía nada sobre el cielo o el infierno, pero estaba seguro de que estaba siendo arrastrado a un lugar de sufrimiento eterno. Justo cuando estaba a punto de sumergirse en las llamas, apareció una intensa luz blanca. Fue una presencia que hoy reconozco como Jesucristo. Caí de rodillas y le agradecí una y otra vez, aliviada de haber sido salvada. Desperté con una inexplicable sensación de paz, como si alguien me hubiera rescatado de una terrible pesadilla. Les conté a mis padres lo que había sucedido, pero ellos, siendo católicos, no le dieron mucha importancia. Para ellos nadie iba al infierno, pues creían en dogmas que mezclaban oraciones a los santos y otras prácticas que no estaban alineadas con la verdad bíblica. En ese momento, la semilla de la verdad había sido plantada en mí, pero el enemigo actuó rápidamente para intentar borrarla. La Biblia dice que tan pronto como se siembra la palabra de Dios, Satanás viene a robarla. Y eso es exactamente lo que pasó. A partir de entonces, mis ojos espirituales se abrieron y comencé a notar cosas que no había visto antes. Vi películas de terror, y una en particular marcó mi vida: Serpientes a bordo. Era una película antigua sobre serpientes que atacaban a la gente. Después de verlo, algo cambió. Se abrió un portal espiritual y desde entonces comencé a ver serpientes por todas partes, incluso cuando no las había. Las noches se convirtieron en una pesadilla. Dormí y desperté con rasguños en el cuerpo, como si algo me estuviera atacando. La parálisis del sueño volvió, y esta vez fue aún más intensa. Los demonios me torturaron, me golpearon y no entendía por qué me pasaba esto. La Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino que fui dominado por él. El miedo no viene de Dios ni fue creado por él. Es un arma del enemigo, una puerta que, cuando se abre, da acceso a las fuerzas de la oscuridad. Como tenía el don de ver el mundo espiritual, el diablo usó el miedo para controlarme. Pasé noches sin dormir, demasiado asustado para dormir, hasta que sucedió algo decisivo.
Era época de Halloween y una noche, mientras estaba en la cama, se abrió de nuevo un portal. Una voz demoníaca gritó mi nombre, una y otra vez. No era una voz normal, sino algo distorsionado, como sacado directamente de una película de terror. Era similar al sonido que usó Michael Jackson en Thriller, pero mucho más oscuro y amenazador. Reconocí que era Satanás hablándome. Grité, llamando a mi padre, pensando que era una broma. Papá, basta. Papá, ¿eres tú? Pero entró asustado en la habitación, diciendo que no era él. Le conté lo que había pasado y mi padre llamó a un sacerdote católico. El religioso vino, bendijo la casa con agua bendita y dijo oraciones. Mi padre me dijo que durmiera con la luz encendida o que tomara otras precauciones, pero yo no entendía lo que estaba pasando. Lo que no sabía en ese momento era que mi padre practicaba una forma de brujería africana llamada juju. Él hacía proyecciones espirituales, pero yo era solo un niño y no entendía. Había un portal espiritual dentro de mi propia casa, vinculado a nuestro linaje familiar. Mi padre, sin saberlo, había abierto una puerta al mal y ahora yo estaba pagando el precio por ello. Muchas personas se enfrentan a situaciones similares, aunque no hayan hecho nada para merecerlo. A veces, el origen del sufrimiento radica en maldiciones generacionales, en pactos hechos por los antepasados que ahora afectan la vida de los descendientes. Después de que el sacerdote bendijo la casa, sucedió algo aún más inquietante. Fue como si se hubiera accionado un interruptor, activando una maldición que corría por mi sangre. Comencé a tener pensamientos impuros, deseos que nunca antes había sentido. Mi mente estaba llena de imágenes e ideas pervertidas. Incluso hice cosas que nunca hubiera imaginado, como orinar en el lavabo porque no quería ir al baño. Era como si algo me estuviera controlando, haciéndome actuar de una manera completamente fuera de lugar. Heredar un trono de perversión que ya corría por las venas de mi familia. Era como si cada puerta que abría solo sirviera para darle más acceso al enemigo, como si estuviera firmando un contrato invisible con fuerzas que ni siquiera sabía que existían. Pero todo esto solo empezó a manifestarse realmente en la escuela secundaria. Hasta entonces, básicamente, les agradaba a todos. Al crecer, yo era ese niño que todos querían. Pero cuando llegué a cierta edad, fue como si alguien hubiera accionado un interruptor, de repente, se activó la maldición del rechazo. Y comencé a sentirme excluido todo el tiempo. El primer día de secundaria, mi mejor amigo me dio la espalda. Hombre, ya no podemos ser así. Tus padres son demasiado estrictos, no puedes salir, no puedes pretender ser como nosotros. ¿Qué te pasa? En ese momento entendí lo que dice la Biblia sobre los últimos días, lo que antes se consideraba bueno, se llamaría malo. Si no llegabas tarde a clase, no desperdiciabas tu vida festejando o no vivías como los demás. Simplemente no eras genial. Antes bastaba con ser deportista, amable, alguien que agradara a todos. Ahora parecía que solo aquellos que se entregaban al caos eran dignos de respeto. Y yo, atrapado entre mi creación y el mundo, me sentía como un extraño en todas partes. Desde el primer año hasta el último año, cargué con este sentimiento de no pertenecer nunca. Era como si todavía fuera un estudiante de primer año, a pesar de que estaba en el último año. Porque la verdad es que nuestra identidad completa solo la encontramos en Cristo, y yo aún no estaba ahí. En el último año, estaba exhausto. Ya terminé de sentirme cansado. Quiero encajar. No tengo verdaderos amigos, no le agrado a nadie. Tengo uno o dos conocidos que solo vienen cuando quieren jugar a Xbox o hacer algo, pero eso es todo. Estoy cansado de ser un fracaso. Fue entonces cuando decidí ir a mi primera fiesta. Pero sabía que no podía hacerlo sobrio. La ansiedad me asfixiaba, la depresión me arrastraba hacia abajo y necesitaba algo que me hiciera sentir viva, aunque fuera solo por unas horas. Mi hermano, en ese momento, estaba en una fraternidad y había comenzado a consumir drogas. Llevó a casa algunos bolígrafos electrónicos, los que llamaban bolígrafos de papá, cargados de THC. Siempre lo veía tirado en el sofá, drogado, y pensaba, lo intentaré por primera vez. Cogí el bolígrafo del sofá y le di una calada. No pasó nada. Lo intenté de nuevo y esta vez comencé a toser. Guau, guau. El autobús escolar se acercaba y necesitaba correr. Salí de casa todavía aturdido, preguntándome,
¿qué diablos fue eso? En ese momento, mis ojos espirituales, que antes estaban abiertos, se cerraron, porque así actúa el diablo. Pero cuando di esa primera calada, algo cambió. Uno de mis ojos espirituales se abrió de nuevo y entré en un estado que solo puedo describir como un hogar espiritual. Todo fue en cámara lenta, como si estuviera en una película. Me sentí ligero, como si hubiera descubierto un portal a otra dimensión. En el autobús analicé todo con una claridad absurda, como si lo estuviera viendo en 5K, una resolución más nítida que cualquier pantalla. Por eso todo el mundo fuma, pensé. Para desayunar devoré 2 sándwiches enormes, con ese queso derretido que parecía el sabor mismo de la felicidad. Por primera vez en mucho tiempo, la depresión y la ansiedad desaparecieron. Y ahí, en ese momento, pensé que había encontrado el propósito de la vida. A partir de entonces las fiestas se convirtieron en mi rutina. En el primero, entré al baño y comencé a preguntar, oigan, ¿tienen uno de esos bolígrafos? ¿Puedo recibir una calada? Los chicos estaban fumando y uno de ellos me entregó un bolígrafo. Puedes experimentar, pero no te excedas. Di una calada y volvió la misma sensación que antes, solo que esta vez sucedió algo más. Una presencia se acercó. Era como si pudiera oír el latido de un corazón, fuerte, audible. Y entonces, una voz resonó en mi mente, déjame entrar. Me quedé paralizado. ¿Quién eres? Pensé. En ese momento, yo tenía un pie en el movimiento New Age, pero no era profundo. Aún así, sabía que esto no era normal. Era una entidad, un ser superior que intentaba hacer contacto. Y, sin pensarlo claramente, respondí mentalmente, está bien. Puedes pasar. Era como si hubiera firmado un contrato con el infierno. Porque el diablo no puede destruirte sin tener derechos legales sobre ti. Y en ese momento, le di exactamente eso. Fue allí donde comenzó la posesión. En el mundo espiritual, a esto lo llaman formar un pacto. Y yo, sin saberlo, acababa de entregarle las llaves de mi alma. A partir de ese momento, un espíritu demoníaco entró en mí, algo que más tarde llamaría J 2.0. Mucha gente habla de Beyoncé y su personaje Sasha Fierce, esa versión de ella que toma el relevo cuando sube al escenario. Fue similar a mí. Cuando J 2.0 tomó el control, me transformé. Sin él, yo era un niño deprimido, incapaz de mirar a la gente a los ojos y extremadamente tímido. Pero cuando fumaba y ese espíritu me visitaba, era como si me invadiera una confianza sobrenatural. De repente yo era el centro de atención. Bailaba como si supiera todos los pasos, aunque nunca los había aprendido. Las chicas me miraron, los chicos me admiraron. ¿Quién es este tipo? ¿De dónde viene tanta confianza? Me sentí como una estrella. Y la Biblia habla de esto, cuando Jesús nació, una estrella brilló en el cielo anunciando su destino. Herodes quería matarlo cuando era un bebé porque sabía que ese niño tenía un llamado poderoso. Cuando entré en ese estado espiritual, los demonios que rodeaban a la gente en las fiestas vieron mi estrella. Este chico tiene un futuro brillante. Necesitamos arruinarlo. Y eso es exactamente lo que pasó. Cuando llegó la cuarentena, las fiestas pararon. Y me encontré perdido. Ya no puedo bailar. No puedo ser cool. No puedo ser popular. No encajo en ningún lado. La caída fue rápida. Empecé a comprar drogas y a robar para mantener mi hábito. Incluso imprimí billetes falsos, los mezclé con dinero real y engañé a los traficantes de drogas, lo que llamaban golpear un lamido, básicamente robar a alguien. La Biblia dice, cada uno cosechará lo que siembre, y yo estaba sembrando destrucción. Recuerdo a un comerciante turbio que apareció con un producto nuevo, oye, tengo este cartucho nuevo. Se llama Run Thorazine. Hoy sé que era Delta 8, una versión sintética de la marihuana, pero en ese momento parecía lo más puro que había visto en mi vida. Se lo robé, lo llevé a casa y lo fumé en el auto. Ese fue un viaje diferente a todo lo que jamás había experimentado. Ya no era el hogar espiritual, era el reino de las tinieblas. Estaba dentro de un lugar donde reinaba el mal y no había salida. Era una señal. Y yo, en el fondo, sabía que tenían razón, pero no quería admitirlo.
En ese momento lo único que me importaba era escapar de ese sentimiento de muerte inminente. Cogí mi celular y comencé a buscar desesperadamente. ¿Qué hacer cuando sientes que te estás muriendo por culpa de las drogas? Las respuestas fueron vagas, pero una de ellas dijo, ora. Pídele ayuda a Dios, aunque no creas. No sabía orar. Nunca había hecho esto antes. Pero con las manos temblando, cerré los ojos y susurré, si existes, sácame de aquí. No quiero morir así. No hubo truenos ni luz divina, pero algo cambió. La presión en mi pecho disminuyó, la oscuridad a mi alrededor pareció retroceder, y por primera vez en meses, sentí una extraña especie de paz. No fue alivio, fue algo más profundo, como si se hubiera abierto una puerta, pero todavía no sabía si quería entrar. Durante los días siguientes, traté de ignorar lo que había sucedido. Volví a Lubul, volví a fumar, provoqué a más gente, me reí de los chistes crueles. Pero algo era diferente. Cada vez que miraba a ese cristiano, ese tipo que había hablado de Jesús sin miedo, algo me molestaba. No fue ira, fue envidia. Envidia de esa luz que había visto en sus ojos, esa calma que nunca había sentido. Y cuanto más intentaba ahogar este sentimiento con más drogas, más crecía. Hasta que una noche, solo en mi habitación, cogí el móvil y tecleé, ¿cómo ser cristiano? Las respuestas eran confusas, oraciones, arrepentimiento, bautismo, pero una cosa estaba clara. No se trataba solo de decir palabras. Se trataba de cambio. Y no sabía si estaba preparado para eso. Entonces, en lugar de orar, en lugar de arrodillarme, hice lo que siempre hice, huir. Fumé un cartucho más, llamé a mis amigos y volví a hundirme en la oscuridad. Pero esta vez, la oscuridad no fue la misma. Antes, ella me hacía sentir invencible. Ahora, ella solo me recordaba lo que había visto en el fondo del pozo. ¿Y lo peor? Sabía que, tarde o temprano, tendría que elegir, seguir corriendo o finalmente detenerme y enfrentarme a lo que me perseguía. Era como si necesitara estar bien con Dios. Pero luego vino la pregunta que no quería silenciar, ¿qué Dios? Yo había crecido como católica, pero si esa era una verdadera relación con Él, entonces no quería saberlo más. La Iglesia católica me había decepcionado demasiado pronto y no tenía intención de regresar. Recuerdo que un amigo católico me dijo, JJ, has renacido. Descarga la aplicación de la Biblia, empieza con Génesis. Y lo descargué. Abrí el primer capítulo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cerré la aplicación incluso antes de terminar el verso. Qué cosa más aburrida, pensé. Era como si las palabras no tuvieran sentido, como si estuvieran escritas en un idioma que no podía entender. Entonces un día un hermano de la iglesia se me acercó, hombre, eres negro. ¿Sabes por qué tus antepasados fueron esclavizados? Porque eres el pueblo elegido. La luz de Dios está en ti. Estaba confundido. ¿Cómo esto? Continuó, cuando Dios regrese, juzgará a los dueños de esclavos. Y en el cielo, tendréis superpoderes. Podrás electrocutar a cualquiera que haya dañado a tu pueblo. Eso parecía interesante. Al menos no es aburrido, pensé. Me mostró un nombre diferente. No fue Jesús, ni Dios, ni Yahvé. Era otra cosa, algo que, según él, era el verdadero nombre del Creador. Y todo lo que sabía sobre la Biblia parecía incorrecto allí. Las reglas eran diferentes, las promesas eran diferentes, incluso la historia era diferente. Así que oré. Le pedí a este Dios que me aceptara. Era como si una legión de sombras hubiera invadido mi cuerpo. Ya no era como antes, cuando solo sentía un peso, una presencia extraña. Ahora, era como si algo mucho más grande se hubiera alojado dentro de mí, algo que no encajaba allí. Podía sentir la oscuridad extendiéndose, como si cada parte de mí estuviera siendo invadida por algo que no era yo. Después de esa oración, todo cambió. Empecé a decirles a mis padres que estaban equivocados, que solo los negros irían al cielo, que los blancos eran los verdaderos demonios de la tierra. Me convertí en evangelista del engaño, sin siquiera darme cuenta de que estaba sirviendo a algo mucho peor de lo que imaginaba. El nombre que había invocado no era el de Dios. Era de Satanás. Y lo peor es que no lo sabía.
La Biblia habla de los últimos tiempos, de espíritus engañadores que alejan a las personas de la verdad. Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Me engañaron. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Recuerdo sueños extraños, visiones de un universo donde fui elegido, donde todo parecía grandioso pero al mismo tiempo vacío. Hasta que un día pregunté, ¿y los africanos? ¿Ellos también van al cielo? La respuesta fue clara, no. Solo gente negra de la diáspora. Eso no tenía sentido. Pero estaba tan atrapada en la mentira que ni siquiera la cuestioné más. Luego vino la pesadilla. No fue un sueño cualquiera. Fue un espectáculo tan real que sentí que mi cuerpo me abandonaba. Yo estaba en la habitación, de pie, mirando a mi padre. Llevaba una camiseta de fútbol verde con el nombre Pelé impreso. Y por todas partes, voces demoníacas susurraban, «Mátenlo. Mátenlo». Intenté resistirme, pero no pude. Mis manos se cerraron alrededor de su cuello y lo estrangulé allí mismo, frente a mis propios ojos. Me desperté sudando y con el corazón acelerado. ¿Qué fue eso? ¿Maté a mi padre? Corrí a su habitación, desesperada. Padre, tuve una visión. Te maté. Me miró asustado y entonces me di cuenta, llevaba la misma camiseta que en el sueño. Era como si la pesadilla se hubiera convertido en realidad. Padre, ¿Satanás es real? ¿Está en mí? No dudó, sí. Y te está utilizando. Me acerqué al espejo y por primera vez, vi mis ojos completamente negros. No fue una ilusión. Fue real. En ese momento supe que ya no era dueño de mi propio cuerpo. Algo se había apoderado de mí. Y cuando miré a mi padre, escuché mi propia voz decir, engañé a tu hijo. Le robé el alma. Y no te la devolveré a menos que hagas un pacto conmigo. Era como si estuviera observando todo desde afuera, impotente, mientras una fuerza mayor hablaba a través de mí. Mi padre intentó recuperarme. Jackie, vuelve. Se ha ido. Pero Satanás tenía derechos sobre mí. Me había engañado, me había hecho creer mentiras y ahora no me dejaba ir. No tiene sentido entregarle a Jesús. Él ya es mío, dijo la voz. Y yo, atrapado en mi propio cuerpo, solo podía pensar, ¿cómo pasó esto? Pensé que la Biblia era solo un libro de cuentos, que el diablo era solo una metáfora. Pero él es real. Y quiere destruirme. En caso de incendio, utilice las escaleras. Pero allí, todas las placas estaban distorsionadas y los números se convirtieron en 666 ante mis ojos. Era como si el hospital mismo estuviera marcado, como si cada detalle fuera una trampa enemiga. Intenté apartar la mirada, pero fue inútil. Los números destellaron, las paredes parecieron respirar y una voz susurró, ¿ves? Todo está bajo mi control. Me sentí atrapada en una pesadilla, pero era real. Cada vez que cerraba los ojos aparecían visiones horribles, rostros deformes, manos extendidas tirando de mí hacia abajo, un abismo sin fin. Y la voz de Satanás, suave como miel envenenada, dijo, ¿por qué luchar? Ya sabes que eres mío. Acéptalo de una vez. Mi padre me había dejado allí y entendí su enfado. Después de todo, ¿quién creería una historia como la mía? Mi hijo está poseído por el diablo, le parecería una locura a cualquier médico. Pero no estaba loco. Estaba en guerra. Y lo peor fue que, en el fondo, una parte de mí todavía quería resistir. Incluso con todo el miedo, con toda la oscuridad que me asfixiaba, supe que Jesús era real. Pero cada vez que intentaba clamar a él, algo me estrangulaba, me impedía hablar. Fue entonces cuando se acercó una enfermera. Ella no era como las demás. Había algo diferente en ella, una paz que no tenía sentido en ese lugar. Ella me miró a los ojos y dijo, tú no perteneces allí. Quería creerlo, pero la voz de Satanás rugió dentro de mí, mierda. Ella no sabe nada. La enfermera, sin embargo, no se echó atrás. Puso su mano sobre mi hombro y comenzó a orar. No era una oración cualquiera, era como si estuviera hablando directamente al infierno. En el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas. De repente sentí que algo se rompía dentro de mí. No fue un alivio inmediato,
sino una chispa de esperanza. ¿Quién eres?, pregunté, jadeando. Ella sonrió y dijo, soy solo una sierva de Cristo. Y Él no te ha abandonado. En ese momento comprendí que no estaba sola. Incluso en medio de la oscuridad, Dios seguía luchando por mí. Pero Satanás no se rendiría tan fácilmente. Regresó con venganza, mostrándome visiones de poder, de fama, de todo lo que siempre quise. Puedes tenerlo todo, susurró. Dámelo de una vez por todas. Y casi cedí. Casi. Porque en el fondo sabía que esto no era libertad, era una prisión disfrazada de sueño. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi padre, arrepiéntete. Busca a Jesús. Habla la verdad. Y por primera vez realmente quería hacerlo. No por obligación, no por miedo, sino porque algo dentro de mí pedía luz. No sabía cómo sería, no sabía si funcionaría, pero decidí intentarlo. Y así fue como, en medio de aquel hospital, con los demonios gritando a mi alrededor, comencé a orar. No con palabras bonitas, no con fe perfecta, sino con lo poco que me quedaba. Jesús, si eres real, ayúdame. Y en ese instante algo cambió. No fue un milagro instantáneo, no fue una cura completa. Pero fue el comienzo de algo nuevo. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que ya no estaba sola. Estaba ahí, pero no como antes. Algo dentro de mí se había roto y, al mismo tiempo, se había rehecho. Las enfermeras me miraron extrañadas, como si fuera un enigma andante. Algunos incluso susurraban entre ellos, «Este niño no tiene nada, ¿por qué sigue aquí?». Pero yo sabía que lo que había sucedido no era visible para sus ojos. Era algo que solo aquellos que habían atravesado la oscuridad y encontrado la luz podían entender. En ese momento ya no era el mismo. Las voces que una vez me atormentaron se habían callado. Los pensamientos de desesperación que antes me habían asfixiado ahora parecían lejanos, como ecos de una pesadilla de la que finalmente había despertado. Y en su lugar, había algo nuevo, una paz que no podía nombrar, pero que llenaba cada espacio vacío dentro de mí. Fue como si, de repente, viera el mundo con otros ojos, ya no a través del filtro del miedo, sino de la esperanza. Los primeros días fueron los más duros. Todavía sentía restos de esa batalla, como si mi cuerpo y mi mente necesitaran adaptarse a la nueva realidad. A veces me despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado, como si los demonios todavía estuvieran ahí, acechando. Pero luego abría la Biblia, esa pequeña Biblia de bolsillo que me habían regalado los Gideon, y la leía en voz alta. Y con cada palabra, sentí una fuerza diferente que me envolvía. Era como si la letra misma tuviera poder, como si cada verso fuera una espada cortando las cadenas que aún intentaban atarme. Una de las enfermeras, una mujer amable pero de aspecto cansado, vino a verme un día y me preguntó, «¿Qué te pasó?». «Ya no eres la misma». No supe cómo responder en ese momento. ¿Cómo puedo explicar algo que ni siquiera entendí del todo? Pero entonces, sin pensar mucho, dije, encontré a Jesús. Ella guardó silencio por un momento, como si estuviera procesando esas palabras. Luego simplemente asintió y dijo, «Bien. Eso es bueno». No hubo juicio, no hubo incredulidad, solo un reconocimiento silencioso de que algo real había sucedido. Mi familia, cuando vino a visitarme, también notó el cambio. Mi madre, que antes había llorado al verme en ese estado, ahora me miró con una mezcla de alivio y asombro. «Te ves diferente», dijo, tocando mi cara como para asegurarse de que era real. Mi padre, siempre más reservado, simplemente me abrazó y me susurró, «Me alegro de que estés bien». No hubo preguntas, no hubo largas explicaciones, solo el peso de un amor que, aún sin palabras, entendió que algo más grande me había alcanzado. Pero no todo fue fácil. Había momentos en los que la duda todavía intentaba infiltrarse, como una sombra que se negaba a desaparecer. ¿Esto es real? Fue solo un sueño, pensé. Y luego, como si leyera mis pensamientos, el Espíritu Santo me recordó, sentiste el poder. Viste la batalla. Esto no fue imaginación. Y, de hecho, no podía negar lo que había vivido. Las marcas de esa noche, el miedo, la lucha, la elección, quedaron grabadas en mí de una manera que sin duda podría borrar.
Una de las cosas que más me impresionó fue darme cuenta de cómo reaccionó el mundo que me rodeaba ante mi nueva fe. Algunos amigos, cuando se enteraron, se mudaron. Otros se reían, como si me hubiera vuelto loco. «Vas a convertirte ahora en un fanático religioso», dijeron, con tono burlón. Pero no me importó. Porque, por primera vez, supe que estaba en el camino correcto. No era una cuestión de religión, sino de relación, una relación con alguien que me había rescatado del abismo. Y a medida que pasaban los días, sentía cada vez más que mi vida tenía un propósito. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de vivir verdaderamente. Cada mañana era una nueva oportunidad para conocer más a Dios, entender su voluntad, compartir con otros lo que había hecho por mí. No sabía cómo sería el futuro, pero sabía que ya no estaba sola. Y eso marcó la diferencia. Esa experiencia en el hospital no fue solo un punto de inflexión, fue el comienzo de un viaje. Un camino en el que aprendería que la fe no es algo estático, sino algo que se vive, por lo que se lucha, que se renueva cada día. Y, sobre todo, que Dios no nos abandone, incluso cuando nosotros mismos nos hayamos rendido. Él siempre está ahí, esperando el momento adecuado para alcanzarnos, aunque para ello necesite llevarnos al fondo. Porque es allí, en el lugar más oscuro, donde su luz brilla con más fuerza. Que la hospitalización no era solo un tratamiento médico, era un juego de fuerzas. Un juego en el que las reglas las dictaba un sistema que muchas veces confundía fe con locura. Me recetaron un medicamento llamado Respiridona, que se usa para tratar la psicosis, y con cada respuesta que daba, la dosis aumentaba. ¿Estás escuchando voces?, preguntaron. ¿Estás escuchando a Dios o a Satanás? Y yo, en mi sinceridad, respondí, estoy escuchando la voz de Dios. Cada vez que decía esto, la dosis subía. Hasta que me di cuenta, eso no era preocupación, era control. Entonces, decidí jugar su juego. Empecé a mentir. Ya no escucho voces, dijo. Los demonios se han ido. Pero no tomó su medicina. Tragué delante de ellos y luego escupí en el inodoro. Hasta que un día, la enfermera responsable de la medicación entró en la habitación y le exigió, traga. Quiero ver. Abrí la boca, mostré la lengua. Ella lo comprobó, satisfecha. Pero sabía la verdad, había algo más allí. No fueron solo médicos y enfermeras. Había espíritus familiares en ese hospital, fuerzas que querían mantenerme atrapado, que querían que aceptara un diagnóstico de esquizofrenia o trastorno bipolar. De hecho, algunos profesionales no entendieron el poder de Dios. No podían ver que la liberación era real. Otros, sin embargo, sabían exactamente lo que estaba en juego. Por eso me mantuvieron hospitalizada una semana más. Denunciaremos su negativa a recibir tratamiento, amenazaron. Llamé a mi padre, desesperada. Padre, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura. Él respondió, pero su respuesta me dejó helado, ¿y el pacto? En ese momento lo entendí. Satanás había hecho un trato con mi familia. Un pacto de sangre. Mi padre, involucrado en prácticas ocultistas, había entrado en una sala espiritual y había hablado directamente con los demonios que estaban manejando mi caso. Cuando renací, algo cambió. Mi familia respondió, dejen de orar. Dejen de hacerlo. Pero no pude parar. Porque ahora lo sabía, no se trataba solo de mí. Se trataba de romper cadenas que venían de generaciones. Y fue entonces cuando Dios empezó a entrenar mis manos para la guerra. Muchos piensan que, convirtiéndose, todo se solucionará. Eso es simplemente alegría y paz. Pero la realidad es diferente. Poco después de mi conversión, comencé a enfrentar violentos ataques espirituales. Sueños inquietantes, pesadillas de violación, voces que susurran mentiras. ¿Qué firmé? Pensé. Ser cristiano no debería ser así. Por un tiempo casi me di por vencido. Dios, esto es demasiado. Voy a volver al mundo. Y volví. Pero el enemigo no perdona a nadie que retrocede. Vino con 7 veces más demonios, opresión, depresión, un peso que parecía aplastarme. Hasta que el Espíritu Santo me habló, hay un espíritu de muerte en tu habitación. Échalo fuera.
En ese momento vino sobre mí la unción de Dios. Levanté la mano y ordené, en el nombre de Jesús, te envío al abismo hasta el día del juicio. Y algo se rompió. Fue allí donde entendí, la salvación no era el final de la batalla, sino el comienzo. Dios me estaba enseñando a pelear. Porque ahora tenía un propósito. Y el enemigo no se iba a rendir fácilmente. Fui el primero de mi familia en convertirme. El más joven. Y eso significó que cada maldición generacional, cada pacto hecho en secreto, ahora se volvió contra mí. Soñé con mi padre como un gigante, una figura opresiva que me perseguía. Fue una resistencia espiritual la que intentó impedirme cumplir mi misión. Porque si rompía esas cadenas, no pasarían a la siguiente generación. Y el diablo no podía permitir eso. Muchos cristianos pasan por esto. Se despiertan a las 3 de la madrugada con pesadillas, con extrañas marcas en el cuerpo, soñando que están atrapados en jaulas. Lo viví. Sabía que aunque había nacido de nuevo, todavía estaba en una prisión espiritual. Y si no aprendiera a pelear, nunca cumpliría el propósito de Dios para mí. Empecé a comprender los momentos en los que el enemigo atacaba con más fuerza, medianoche, 3 de la madrugada. Aprendí a orar en estos momentos, a declarar la palabra, a ayunar. Había algo en mi linaje familiar que me empujaba hacia la perversión, hacia la lujuria. El Espíritu Santo me reveló, este no eres tú. Vino antes que tú. Entonces oré. Orad durante noches enteras. Dios, no dejaré tu presencia hasta que vea tu gloria. ¿Y él vino? El fuego del Espíritu Santo cayó sobre mí, rompiendo esa maldición generacional. Por primera vez hablé en lenguas. Y fue como si hubiera cambiado un cuchillo por una pistola. Porque en el ámbito espiritual, cada victoria nos da un nuevo nivel de autoridad. En el mundo espiritual. E incluso cuando hablé en lenguas, lo usé como arma. Literalmente adoré a Dios durante horas y horas. Empecé a orar, comencé a ayunar. Y cada vez que hacía estas cosas, los muros de Jericó en mi vida se derrumbaban. Empecé a ver ciertas cosas. Por ejemplo, recuerdo que había espíritus en mi línea familiar que traían pobreza. Nunca podría tener más de $100 en mi cuenta. Pero simplemente dije, todo en este caminar con Cristo es una batalla. Hay espíritus diseñados para detenerme en el momento en que llego a cierto punto. Y comencé a entender eso. Pensé, tengo una moneda en la mano. No sé qué es, pero voy a seguir adelante. Y no importa el precio. Si vienes hacia mí con el doble de fuerza, yo te atacaré con el triple. Si me lanzas una piedra, te responderé con un ladrillo. Si me golpeas con un francotirador, te golpearé con un lanzacohetes. Porque es una guerra. Muchas personas, cuando se convierten, agradecen a Cristo por haberlas salvado, pero después de 20 años, 5 años o incluso meses, acaban alejándose. Dicen, no sé cuál es mi propósito. Tenían el poder de Cristo, sabían usarlo, pero no persistieron. Todos tenemos este poder, solo necesitamos saber cómo ejercerlo. Y la clave de mi avance fue la determinación en Cristo Jesús de usar esa autoridad. Así fue como las cosas empezaron a cambiar. Esto sucedió recientemente. Comencé a evangelizar, a recibir visiones claras sobre mi llamado como evangelista. Eso es todo, pensé. Esa es mi vocación. Y comencé a predicar. Pero cada vez que predicaba, se instalaba una maldición de reincidencia familiar. Recuerdo haber anunciado el Evangelio, y poco después, mi auto tuvo un accidente. Predicó y surgió una emergencia familiar. Fue una guerra declarada. ¿Qué está sucediendo? Me pregunté a mí mismo. Entonces oré al Señor, y en el lugar secreto Él me reveló, judío, tu padre estuvo involucrado en ciertas prácticas de brujería copta, que dieron legalidad a estas maldiciones en tu linaje. De ahí vienen todas las demoras, todos los sueños demoníacos. Y, por extraño que parezca, creo que en ese momento en el hospital, mi padre realmente entregó su vida a Satanás. Le pregunté, ¿es Jesús Dios? Y una confusión espiritual se apoderó de él. Un día dijo que sí, al siguiente lo negó. Pero sabía que fuera lo que fuese este desastre en mi familia, necesitaba romperlo. Entonces hice mi primer ayuno de 3 días.
Sentí una mejora tan grande que pensé, 3 días está bien. Haré 5. Después 5 me parecieron poco y opté por 7. Y así seguí, ayunando cada vez más, hasta que las barreras empezaron a caer. Recuerdo un momento concreto de mi paseo en el que choqué contra una pared. Fue el muro que bloqueó mi destino. Dios me llamó a algo grande, ¿sabes? Tengo un canal de YouTube con muchos suscriptores, pero no sucedió de la noche a la mañana. Fue el resultado de romper estas prisiones en el mundo espiritual. Una noche mientras oraba, el Señor me mostró, hay una Jericó, hay un gigante que, si no lo enfrentas, Él te enfrentará. En ese momento, mis ojos se abrieron al mundo espiritual y vi demonios en proyección astral. Me estaban persiguiendo, tratando de atraparme en la trampa del cazador, como dice el Salmo 91. Si no actuaba, nunca alcanzaría mi propósito, mi máximo potencial. Entonces oré. Ora sin parar, hasta que algo cambie. Recuerdo que mi universidad se puso en contacto, tienes que retirarte. ¿Por qué? Yo pregunté. Escuchamos rumores de que estabas expulsando demonios. Y entendí, cuando se alcanza cierta temperatura en el mundo espiritual, suceden cosas extrañas. Tu jefe en el trabajo empieza a crear problemas, tu familia se vuelve contra ti. El reino oscuro sabe que estás a punto de lograr algo grandioso. Y cuando hacía ciertas oraciones, ocurrían manifestaciones sobrenaturales. Llegué a casa y mis padres me preguntaron, ¿por qué te expulsaron? Tendrás que conseguir un trabajo. Solo pensé, está bien, está bien. Pero seguí predicando. Una noche, después de un servicio, la gloria de Dios vino sobre mí de manera tangible. El Espíritu Santo habló, Hijo, te enviaré a las naciones. Al mismo tiempo, a medianoche, mientras estaba orando, mi padre bajó las escaleras, Hijo, debes dejar de orar a esta hora. Es peligroso. Lo único que podía pensar era, el diablo está vivo. Pero seguí orando, resistiendo. Sé que puede parecer confuso, pero hay que decirlo. Muchos cristianos enfrentan esta resistencia y no entienden por qué. Pero este es precisamente el camino hacia tu propósito. Recuerdo haber pensado, voy a orar hasta que algo suceda. Voy a superar esta barrera. Y eso es lo que hice. Rompí algo en el ámbito espiritual. Me desperté al día siguiente y mi padre me dijo, Hijo, o deja de predicar la palabra de Dios o te echaré de la casa. Respondí, elijo a Jesús. Hice las maletas, me fui a Dallas y ahí empezaron a darse los avances. En 2 semanas, mi canal triplicó sus suscriptores. Entendí que sí, es una batalla. Es una guerra para entrar en el plan de Dios. Tienes que estar dispuesto a renunciar a todo. La Biblia dice que tus enemigos pueden estar dentro de tu propia casa. Y experimenté esto, una guerra espiritual dentro de mi hogar. Pero el precio de caminar con propósito lo es todo. Y hoy, mirando hacia atrás, veo que valió la pena. Y es exactamente por eso que digo, no te rindas. Nunca. Mantente fuerte, porque estás siendo utilizado. Tu ministerio, Forever Blessed Ministry y tu canal de YouTube son herramientas que Dios ha puesto en tus manos para impactar vidas. Ahí es donde la gente puede conocerte y ser testigo de lo que el Señor ha hecho a través de ti. Pero quiero dejar algo claro, el enemigo no pierde el tiempo cuando se trata de tu llamado. Lo intentará todo, susurrará que eres demasiado joven, que no tienes experiencia, que no estás preparado. ¿Y sabes por qué hace esto? Porque él sabe que cuando entiendes los principios del reino espiritual, te conviertes en una amenaza. A él no le importa si eres cristiano, siempre y cuando te quedes quieto. Lo que no quiere es que avances en el propósito de Dios. Basta ver el ejemplo del propio canal, si mi hermana hubiera escuchado las distracciones del enemigo, si hubiera pospuesto el inicio solo una semana más, ¿cuántas vidas se habrían visto privadas de este testimonio? La batalla es real y el campo de batalla es tu mente. Ahí es donde el diablo lanza sus flechas, la duda, el miedo, la inseguridad. Pero debes responder, no, Satanás. Haré la voluntad de Dios. Y por eso existen testimonios poderosos. Tal vez hayas tenido una sanidad, una liberación o incluso una experiencia cercana a la muerte, pero el enemigo no quiere que hables de ello. Susurrará, no eres lo suficientemente bueno.
La gente pensará que estás loco. Pero necesitas seguir adelante. Es necesario decir, no, vencemos al diablo por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Por eso estoy aquí hoy. Quiero compartir algo que sucedió recientemente. Anoche supe que algo iba a pasar. Algo en la atmósfera espiritual me dijo, Julie, hoy es un día importante. Necesitas ayunar. Porque cuando uno se dispone a declarar un testimonio, el enemigo resiste. No quiere que se revele la verdad. Entonces ya lo esperaba, el diablo intentará atacarme en mi sueño. Intentará hacerme olvidar lo que Dios hizo, intentará llenar mi mente de confusión. Y eso es exactamente lo que pasó. Soñé con una mujer que intentaba venderme algo y de repente apareció un hombre con una pistola y empezó a dispararme. Pero estas flechas no eran balas ordinarias, eran espíritus de duda, de frustración y de desánimo. En el sueño, lo esquivé, agarré mi propia arma y me defendí. Me desperté a las 3 de la mañana y pensé, necesito lidiar con esto ahora. Si no enfrento esta batalla espiritual, se manifestará en lo físico. Me despertaré sin el coraje para compartir mi testimonio, con miedo de no poder hacerlo. Porque así es como funciona. Todo comienza en el mundo espiritual y se refleja en la realidad. Cada victoria, ya sea llegar a 100.000 suscriptores o ver una vida transformada, no ocurre por casualidad. Es por gracia de Dios, sí, pero también porque luchamos por ello. Porque si no tomamos una posición, el enemigo nos roba lo que nos ha dado. Entonces, te desafío, entra en tu propósito. Entrena tus manos para la guerra. Ponte toda la armadura de Dios, porque la batalla es real. No eres tú quien pelea, es Cristo en ti. El mismo poder que venció a la muerte vive dentro de nosotros. El enemigo es fuerte, pero mayor es el que está dentro de nosotros. Solo tenemos que decir sí y seguir adelante. Y para cerrar quiero hacerte una pregunta, ¿qué te mueve? ¿Qué te hace levantarte cada día y seguir adelante, incluso cuando todo parece difícil? Para mí es el amor de Dios. Un amor que nunca falla, que nunca se rinde. Un amor que me salvó, que me liberó de tantas cosas y que me sigue sosteniendo. La Biblia dice que el amor nunca falla y Dios es amor. Es su misericordia la que me mantiene en pie, porque podría estar contando historias de cómo enfrenté demonios. Pero la verdad es que todo proviene de la gracia. De la bondad de un Dios que, incluso cuando fracaso, no me abandona. Es este amor el que fluye a través de mí para llegar a otras vidas. Porque al final todo se reduce a esto, Dios nos amó primero. Y si no tenemos su amor, no podemos hacer nada. Que esta palabra te anime hoy. Que sientas el fuego del Espíritu renovando tu valentía para compartir el Evangelio, para vivir tu testimonio, para declarar que Jesús ha resucitado y que Él puede redimir, liberar y sanar. Estamos en los últimos días y Dios está trayendo avivamiento. Una nube de gloria para despertar a los que duermen y proclamar la buena nueva. Que cualquier aflicción demoníaca, cualquier desánimo, cualquier voz que intente paralizaros sea arrojado al abismo. En el nombre de Jesús, declaramos la victoria. Que este mensaje refresque los corazones y sea usado para la gloria de Dios. Y ahora, oremos juntos. Padre, gracias por este momento. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, oro por cada persona que mira. Que un nuevo fuego de valentía venga sobre ellos para proclamar el Evangelio y compartir sus testimonios. Estamos en los últimos días, y creemos que el avivamiento está llegando. Que una nueva unción, una nueva gloria, despierte a los que duermen para anunciar que Jesús ha resucitado, que Él redime, libera, sana y trae libertad. Porque donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Entonces, Señor, reprendemos toda aflicción demoníaca, todo desánimo, y lo arrojamos al abismo. Que esta palabra traiga refrigerio y sea usada para tu gloria.